Hola, a continuación veremos cómo crear una evaluación en LearnMe. Para hacerlo, debemos ir al segundo módulo que dice evaluación y pinchar en crear evaluación. Desde acá, la plataforma nos va a cargar una serie de pasos que tenemos que definir antes de crear nuestro instrumento. Primero, ¿qué tipo de prueba queremos hacer? La prueba escrita generalmente contiene preguntas de alternativa y preguntas abiertas. La prueba de desempeño generalmente contiene una rúbrica o una lista de cotejos que nosotros podamos armar. En mi caso voy a hacer el ejemplo con una prueba escrita. Después nos pregunta el tipo de evaluación, puede ser parcial, trimestral o planea. Yo voy a seleccionar parcial. Luego seleccionar la asignatura. En este caso voy a seleccionar una asignatura de matemáticas. Y el tipo de el curso al que voy a medir. En este caso va a ser un segundo primario. Pincho en crear y con eso ya tengo la primera parte de mi instrumento. ¿Sí? Ahora, una vez que llegamos a esta etapa, nosotros debemos definir cuáles son los aprendizajes esperados que vamos a medir. Generalmente, una prueba parcial se utiliza para medir lo que yo ya trabajé con mis estudiantes. Entonces, si este es el caso, yo voy a medir el aprendizaje esperado 1, 2 y 3, que son los que efectivamente ya trabajé con ellos. Pincho en siguiente y desde aquí ya comienzo a construir las preguntas. Bien, puedo construir dos tipos de preguntas, un tipo de pregunta individual y un grupo de preguntas. ¿A qué se refiere esto? Generalmente es un enunciado con tres preguntas, por ejemplo. Puede ser un texto que involucra tres preguntas sobre el mismo texto, por ejemplo. Se ocupa bastante en historia o en lenguaje. Ahora, también para algunas asignaturas nosotros tenemos un banco de preguntas sugeridas que vienen ordenadas por aprendizaje esperado. Entonces, tú puedes seleccionar haciendo clic en la oración que dice hemos encontrado X cantidad de preguntas. Puedes seleccionar y puedes ocupar ciertas preguntas que vienen ya ordenadas por aprendizaje esperado para que la tengan como una orientación. Muy importante recalcar que esto es solo una sugerencia. Lo ideal es que ustedes puedan ir vaciando las pruebas que tienen en Word a la plataforma para que las vayan afinando a lo largo del año o el próximo año y nos quede como un activo para el establecimiento. ¿Bien? En mi caso, yo voy a agregar estas preguntas sugeridas para comenzar mi instrumento de evaluación. Pincho en agregar en cada pregunta, el botón agregar, y luego de eso, cuando ya defino qué preguntas utilizaré, pincho este botón de acá, que dice agregar 3 preguntas a mi evaluación o la cantidad de preguntas que yo seleccione. Con eso, automáticamente se va cargando las preguntas a la plataforma. Estas preguntas son editables, por ejemplo, pincho en acciones, editar. Si yo quiero, no sé, colocar una alternativa extra a la pregunta, lo puedo hacer. O incluso si quiero tomar solamente el modelo pero cambiar la pregunta, también lo puedo hacer. Bien. Inclusive vincular, si el currículum tiene indicadores o habilidades, vincular estos aspectos también a la pregunta. ¿Ok? Ahora, si yo quiero crear una pregunta desde cero, voy a una de estas dos opciones, pincho en la opción que voy a elegir y, por ejemplo, en el caso de pregunta individual tengo dos formas, selección múltiple o una pregunta abierta, generalmente de desarrollo. Voy a hacer el ejemplo con una de selección múltiple. Acá, lo primero que debo definir antes de crear la pregunta con las alternativas es qué aprendizaje esperado voy a trabajar. En este caso, yo, por ejemplo, voy a vincular esta pregunta para este aprendizaje esperado. Entonces la selecciono y una vez definido cuál es el aprendizaje esperado que quiero medir, paso a crear mis preguntas con los distractores. En este caso, pregunta de ejemplo. Y acá voy a colocar algo para que puedan ver la dinámica. ¿Bien? Una vez que defino cuáles son las alternativas que voy a tener, selecciono cuál es la alternativa correcta y con eso la pregunta debería estar lista. Me gustaría recalcar que aquí en formato yo también se lo puedo dar, por ejemplo, si quiero colocar alguna imagen antes de la pregunta, yo puedo cargar una imagen desde aquí, coloco insertar o editar imagen, buscar imagen, y desde aquí me va a llevar al escritorio, a la carpeta de donde yo tenga la información para poder cargar esa imagen a mi pregunta. Bien, entonces el formato yo lo decido y a partir de eso lo agrego como una imagen o algún texto, pincho en guardar y con eso ya tengo lista la pregunta que yo voy a ocupar. Bien. Entonces, en general, así se confecciona un instrumento de evaluación en plataforma. Bien. Una vez que nosotros tenemos lista la prueba,
pinchamos en marcar la prueba lista para aplicar y con eso ya podemos ocupar el instrumento de evaluación, ya sea en digital o en papel.